Buenos días, Miguel. ¿Qué tal va la Buenos semana? días, María. Hey, hey, aquí estamos Bueno, estrenando, bueno. estrenando nuestros nuevos micros. Vamos a repasar el do, re, mi, fa, sol y así nuestros oyentes, gracias por escucharnos. Ahora vais a escucharnos cantar también, algo que no habíamos hecho hasta ahora. Pero bueno, son... Bienvenidos a Otter, ¿No te un, animas? un podcast musical. Bueno, yo espero que se escuche mejor, la verdad. Ahora tú estás utilizando mi micro, de hecho, Y y tú el yo el mío, con lo tuyo. cual tampoco es que sean micrófonos nuevos. Bueno, pero es sobre todo, tenemos otro nuevo por ahí rondando. Lo que pasa que yo pienso que este cambio, fíjate que es un tema de distancia y como yo tenía puesto el display con mi brazo agarrador de micrófono, que ahora mismo es otro, y eso pues creo que cambia bastante el tema. Así que bueno, Ujú. espero que este episodio, las personas que nos escuchen habitualmente, pues espero que sea más agradable escucharnos y lo disfrutemos todos un poco más. Exacto. Bueno, que nos digan eso, si prefieren el setup antiguo o No, yo no lo este. quiero cambiar. A mí me va muy bien así. Vamos, yo Por pienso que esto favor, no... confirmar. Bueno, pero confirmad, sí. Y de hecho, vaya faena, porque justo grabé un episodio de mi otro podcast de Valientes, pues hace un par de días. Hace un par de días, sí. Y no sé por qué, narices, la configuración de Zencaster creo que saltó automáticamente y se siguió, o sea, estaba todo preparado y tal ya para estrenar mi nuevo display y se grabó al final con el micrófono de los AirPods, de los Air Max. Y, Sí, pero bueno, ni tan mal tampoco. O sea no, que, no. pero creo que hoy sí que se está por fin escuchando correctamente. Son Air Max, Y sí, ¿verdad? Es que ahora iba a decir AirPods, me estoy liando. AirPods Max. Vale, AirPods Max, perdón. Bueno, pues tenemos que decir, mira, vamos a confesar que esta semana, yo creo que es por el rollo este de festivo sí, día laboral, no sé, estoy un poco como cortocircuiteando con el ritmo de esta semana y nos ha costado bastante pensar de qué hablar hoy, ¿eh? No es que Sí, estemos hablando por hablar ahora, bueno, a veces nos pasa con las intros que nos enrollamos un poco aquí con nuestras cosas de la vida. Pero oye, hoy ha sido como, también pasa que hay cosas que estamos preparando que no las podemos comunicar todavía. O sea, que nos gustaría pronto, ¿no? Poder hablar de ciertas cosas y las tenemos ahí un poco guardadas en el bolsillo todavía, ¿no? Que eso también hay que sí, decirlo. sí, sí. Que no sé si se va a juntar como de repente varios como lanzamientos Eso va en a ser plan muy como muy guay, ya lo seguido, verás. pero, pero bueno, sí, sí. Claro, es que era en plan, bueno, podemos hablar de esto. No, mejor cuando lancemos esto. Esta otra cosa, bueno, no, mejor en una semana o en dos lo comentamos ya bien. Entonces, sí, sí, hay como no tanto un proceso de descarte, sino como añadir cosas al backlog de sé que eso está como macerando y va a Sí. ser como más guay poder hablar Hmm, directamente de eso en hmm. abierto. Pero igualmente es eso, sí que es cierto que, bueno, que siempre hay como cosas que le estamos dando vueltas y que, no sé, a mí sí que es cierto que me gusta. Mira, tengo que ¿El qué? como que confesar que esto, bueno, lo decimos siempre, esto es improvisado o casi improvisado, simplemente decidimos un poco el tema que vamos a hablar un poco antes de ponernos a grabar, minutos antes. Y al principio sí que era como más, tenía más presión con la sensación de, ostras, no se me ocurre nada esta semana. Y de repente, no sé, el haberlo hecho ya 45 veces, Es me, verdad. como que esta sensación, aunque sigue estando, es como que ya la espero, ¿no? Y es curioso cómo ya es como un paso previo y casi necesario para poder grabar. Es pasar por el momento de, no sé, no sé, pero no pasa nada por no saber. Bueno, a ver, al Y final empiezas también a hemos hablar y tal, planteado...
Claro, y te encuentras con 5 cosas luego que elegir y que filtrar y que añadir como al backlog de ideas. No sé, creo Totalmente, que es... totalmente. Además, pienso que, mira, un episodio como hoy que, como decía, nos hemos tenido que comer un poquito más el tarro para... A ver, podemos hablar de muchas cosas, pero también pensando en algo que pueda ser interesante para la gente que nos escuche. Y al final creo que es quizás un episodio muy puro en el sentido de que de lo que se trata también Building Better, ¿no? Que era como o cómo nació la idea, que es justamente conversaciones tuyas y, o sea, de los dos, ¿no? Entre tú y yo. Sí, De qué cosas nos parecen interesantes, ¿no? Con lo cual hay veces que tiene que ver directamente con Otter, cosas que hacemos, y otras veces, bueno, también como el episodio de la semana pasada, aunque en ese caso sí que había una anécdota, bueno, hubo como un contexto un poco así más como de punto de partida quizás del tema. Hoy lo que vamos a compartir son cosas que hemos escuchado, que nos han hecho pensar y que por supuesto tienen que ver con nuestro propio camino, que por eso también han resonado con nosotros. Y va un poco por ahí el tema de hoy, ¿no? Y también es interesante ver cuando no hay algo como que tenga que ver con la acción a comentar, ¿no? De voy a lanzar esto, es que ha pasado esto, entonces, ¿no? Luego reflexionamos a partir de ahí. Yo creo que también es una invitación como a mirarse a uno mismo y pensar, vale, de las cosas que me han rodeado, pasado, que he escuchado, leído los últimos días, ¿qué se ha quedado? ¿Cuál es el pozo que se ha quedado? Creo que también es un ejercicio interesante, que nos haya costado más pensar, porque implica decir, vale, ¿qué me ha impactado esta semana pasada? ¿Con qué me he quedado pensando y se ha quedado ahí como algo que ha quedado también, ¿no? Que ha exacto. tenido un impacto al nivel que sea, ¿no? Ujú. De hecho, te lo había comentado esto, Sí, ¿verdad? Es sí. decir, y si quieres también empezamos un poco con el tema, porque es verdad, no recuerdo si fue hace un par de semanas, yo creo que tú estabas de viaje, pero el tema es que casualmente, que también es curioso, ¿no? Como de repente, oye, se alinean un par de inputs y aparece un concepto que para mí es muy natural, que además nosotros hablamos mucho de él, ¿no? Ahora diremos cuál es. Y casualmente, en este caso, yo que últimamente también, bueno, escucho pocos podcasts, pero bueno, es sobre todo el contenido como que consumo y tal. Y casualmente, entre uno que escucho habitualmente y otro que justamente tú me recomendaste, pillé 2 episodios en el espacio-tiempo de 2 semanas que cuestionaban o reflexionaban diferentes maneras el concepto de resiliencia, que, como decíamos, es un concepto que yo creo que ha aparecido, pues seguramente en el 60%, seguramente lo podríamos analizar, pero yo creo que en el 60% de las conversaciones, fácilmente tú o yo habremos hablado de que si somos resilientes o la importancia de serlo o eso como recurso. Creo que por un lado u otro habrá aparecido el temita, Sí. ¿no? Entonces, bueno, lo comentamos como de una manera muy natural. Yo la verdad que nunca me había parado a pensar realmente eh, qué significa este concepto, bueno, más allá de cómo lo Ujú. entiendo, ¿no? Y como Claro. seguramente lo entenderán las personas que nos escuchen. No había pensado cómo darle la vuelta a este concepto y fue escuchando primero lo escuché, exacto, primero eso, me sonó la campanita escuchando un episodio de una persona que se llama Phil Agnew, que de hecho es compañero tuyo en Buffer, y Sí, de ahí compañerito. es compañerito, y tiene un podcast muy guay que se llama Nudge, que Ujú. forma parte de la red, bueno, está como uno de los podcasts de la red de HubSpot. Bueno, es un podcast Sí. muy top, la verdad. Me pareció muy interesante. Marketing, inbound marketing, en fin, ¿no? Un poco como este sería el espacio, ¿no? que ocupa a nivel de contenido. Ujú. Y era un episodio que justamente se titula, lo dejaremos en las notas, Is Growth Mindset a Waste of Time, ¿no? Es como Ujú. esta idea del crecimiento exponencial si es una pérdida de tiempo, ¿no? Sería un poco la traducción literal, un poco a mi manera, del episodio, ¿no? Y bueno, me llamó la atención y en ese episodio, que es
la verdad que está o sea, no solamente habla de la resiliencia, pero ahí aparece un análisis psicológico y demás, en fin, que cuestionaba si era Ujú, positivo o no para la gente, el concepto de resiliencia, o sea, ser resilientes. Esto por un lado. A quien le interese ujú. lo dejaré en las notas porque hay muchos detalles técnicos ahí que ahora los destrozaría si me pongo a hablar sobre eso por mi cuenta, ¿no? Y luego otro episodio en el que apareció este concepto de manera indirecta en la conversación, porque es un episodio del podcast En Crisis de Xavi Robles y Pedro Ampla, que lo escucho habitualmente y creo que es el último episodio que los dos entrevistan a Beatriz Montañez, que tiene una historia muy interesante e impactante, diría, o al menos a mí me impactó muchísimo. Y ella, justamente hablando, bueno, pues todo este cambio que hizo, ¿no? Pues de ser presentadora, súper famosa y tal, y luego, pues de repente irse a vivir a una montaña o en medio del bosque, no sé, Sí, aislarse. Bueno, eso lleva una conversación como muy interesante y sensible y delicada, diría yo, con ella. Y en un momento dado de la conversación hablaba de cómo para ella, porque no sé si, no recuerdo, si fue que alguna pregunta que le hicieron, ella decía como que no veía que eso fuera un concepto para poner en valor. O sea, no recuerdo si fue por una pregunta que le hicieron o porque ella simplemente lo trajo, ¿no?, a la conversación. Pero a mí un poco la idea que me quedó es que, bueno, ella cuestionaba si ser resiliente era algo como a valorar, ¿no? O a decir, qué guay que eres así de resiliente, ¿no? ujú, Dicho un poco en mis palabras. ¿No? Cuando hablamos también como la valentía, en fin, hay otros conceptos de este tipo, ¿no? Y me llamó la atención porque justamente, que creo que tiene también, es interesante verlo desde ese punto de vista, ¿no? Porque ella decía, es bueno aguantar, ¿no? sí, Mm, porque la resiliencia también trae eso, ¿no? Como, qué resiliente eres que, ¿no? Aguantas todo esto. Claro, y sí. entonces me llamó la atención, me quedé pensando mucho, ¿no? Porque creo que podemos ver este concepto desde diferentes puntos de vista. Y justamente porque nosotros utilizamos bastante el concepto y a raíz un poco de estos inputs que me dieron otra visión, no, no es un tema de mejor, peor o bueno, malo, sino de quizás tener o tener en cuenta otros matices que puede tener ese concepto, ¿no? Y quizás encontrar, Claro. pues, cuál es nuestra como propia definición aquí, ¿no? Y por Ujú. eso nos parecía como interesante plantearlo, porque yo no sé si tú te lo habías planteado. Yo creo que fue un poco a raíz un poco que te dije: "Ostras, fíjate, ¿no?". El Phil, mm, plantea, bueno, ¿no?, trae este concepto desde otro punto de vista. Sí. Claro, es que yo sí que creo, o creo que puede estar, los motivos por los cuales yo pensaba que podría estar guay grabar este episodio es porque, claro, como tú decías, cuando hablamos de resiliencia, ¿a qué nos referimos exactamente, no? Y ahí yo sí que creo, así reflexionando en episodios anteriores y cosas que han podido hacer como referencia a eso, creo que sí que está bastante alineado con las cosas que me compartías de estos otros episodios de podcast, de esta entrevista y demás, ¿no? Claro, cuando cogemos el concepto de resiliencia y lo pensamos simplemente como algo que, bueno, una cualidad de, bueno, pues pasa esto negativo y soy capaz de recuperarme de ello, ¿no? Soy capaz como de, en plan, me tiran abajo y me vuelvo a levantar, ¿no? Em, en sí mismo puede ser una virtud, por decirlo así, o puede ser una buena habilidad a tener. Como todo llevado al extremo, se puede convertir en un vicio o en un círculo vicioso, ¿no? En el que si estoy atrapado en una situación en la cual lo que como mi única capacidad es ser capaz de recibir los golpes que me da este, esta situación una y otra vez, tampoco es que esté creciendo, ni esté mejorando, ni esté en un punto mejor. Simplemente estoy comiéndome estos golpes, ¿no? Entonces, esa Sí, cualidad de total. resiliencia
por sí sola no te lleva a ningún sitio. Es importante, yo creo, tenerla, pero no es el todo, ¿no? Creo que ese es un poco, al menos como mi interpretación de lo que comentabas y demás. Y creo que desde ese punto de vista está muy alineado con lo que hablábamos justamente la semana pasada, porque hablábamos de la fragilidad de los sistemas y de cómo justamente muchas veces cuando la gente piensa en lo opuesto de frágil, piensa en resiliente. Y comentábamos justamente que no es eso. Es ser antifrágil, es llegar al siguiente punto a través de esa experiencia, a través de esa cosa que ha puesto en evidencia cierta fragilidad en tu negocio, en tu persona, en lo que sea, ¿no? El Sí, cómo puedes total. crecer a través de eso. Entonces, claro, yo creo que está ahí un poco no es, no sé, para mí igual no es resiliencia sí, resiliencia no, ¿no? Sino, ¿qué más, no? No ¿Cómo solo encaja eso. en esta como constelación de términos o de capacidades que podemos cultivar todos? Sí, al final es como que de alguna manera podríamos utilizar la resiliencia como un conector, ¿no? Es como Ujú, algo que unido a otros recursos nos puede ujú, llevar a esa siguiente fase, aunque exacto. implique un proceso doloroso. Ahí sí que la Ujú, resiliencia nos ayuda. Y de hecho, porque lo he claro. buscado, nunca había buscado resiliencia en la RAE. Ujú, Y la resiliencia, según la RAE, es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. sí. Claro, tú lanzas cualquier negocio y prepárate para como, bueno, mira, la semana pasada en Tech Barcelona, ¿no? En el festival que se celebró aquí en Barcelona de startups, en el ecosistema en su estado puro, y habían emprendedores, ¿no? Que aparecían en las mesas redondas o en las presentaciones, a varios. Me alegré de escucharles decir que podían ser 10, 15 años. Incluso un Ujú, periodista estadounidense, que ahora no me sale su nombre, hablaba de 20, que me parece igualmente superrealista. Vas a dedicar 10, 20 años de tu vida a picar piedra. Al principio será mucho más sí. complicado. Y Ujú, si utilizamos esa resiliencia, yo diría que esos primeros 5 años van a ser súper incómodos, seguramente. Oye, a no ser que suene la claro, campana y tal. Y creo que aún así, o sea, aunque tengas mucho capital, aunque, oye, tengas un crecimiento exponencial por el motivo que sea desde el principio, vas a tener otros problemas que vienen claro. asociados a ese crecimiento exponencial. Y es un tema de madurez, ¿no? Del negocio y de tu relación con ese negocio y cómo lo estás gestionando. Sí, Entonces, eso creo que conecta mucho con esta definición de la RAE. Es decir, la resiliencia nos ayuda a navegar eso, ¿no? Esa capacidad de adaptación ante una situación no confortable claro. y adversa, porque Ujú, muchas veces se puede sentir así. Yo lo he sentido así, claro. bueno, y lo sigo sintiendo así, tengo que decir. Yo lo sigo sintiendo así, en Otter principalmente. La adversidad constante desde el principio. No ha habido un Claro. momento que no sienta esa adversidad, ¿no? Entonces, no es un tema de flagelarse o de aguantar. Lo que tú decías justamente, no es aguantar y quedarse quieto, porque hay cosas que uno no, ante un contexto en el que te sientes impotente, Ujú. sino que creo que esa resiliencia lo que debe hacer, ¿no? Si es un recurso conector, si es que me acabo de inventar este concepto, pero bueno, creo que sirve o que puede Sí, sí, ayudar sí. Me a parece visualizarlo. Mira, una buena recursos idea. conectores, acabamos de bautizar el el término. Pues puede ayudar a sostener eso. Y Ujú. creo que eso sí que tiene mucho valor, porque en esos 5 años iniciales, justamente el que uno sea capaz de irse adaptando a ese desarrollo, pues es que puede marcar la diferencia, pienso. Sí. Ujú. Porque a veces, claro, depende muchísimo del negocio, pero en Otter, que ha sido un proceso muy, muy lento, yo creo que si no hubiéramos sido resilientes, pues no le habríamos podido dar
el tiempo que necesitaba el negocio para pasar por según qué fases en las que ha pasado, porque nos habríamos agotado. Y claro, a ver, ahí sí que hay una parte de aguantar, la verdad, y de ser cabezota y evidentemente con los pies en el suelo y sabiendo en la tierra y sabiendo que tiene sentido lo que estás haciendo y análisis externos y demás, o sea, no se trata de ir a ciegas con una enamorado de tu idea, no hablo de eso, pero sí que hay una parte de aguante. Claro, Con lo claro. cual, claro, ¿cuándo nos lleva hacia adelante y cuándo es tóxico? ¿No? Que esta es otra parte, ¿no? ¿Cuándo puede ser tóxico? Pues yo, bueno, una cosa que creo que está, que es muy interesante justamente del podcast este de Nudge, de mi compañero Phil Agnew, es que en este episodio entrevistaba lo tenía apuntado por aquí, a Bruce Daisley, que es el autor de un libro en el que justamente habla como del mito de la resiliencia, ¿no? Y el tema es, yo creo, el cuando se vuelve tóxico el concepto de la resiliencia es cuando lo utilizamos como herramienta para justificar, ¿cómo decir?, los sistemas que son injustos, ¿no? Y que te ponen como la responsabilidad a ti como individuo, Sí, ¿no? En plan de, yo qué sé, las frases tan manidas de algunos influencers en Instagram de no eres rico porque no quieres, ¿no? Esas sí, cosas gracias por comentar esto. que es en plan de, no, hombre, si tienes un mindset de abundancia, todo llega, ¿no? Y es eso. Pues no, es importante saber que tenemos recursos para navegar o que podemos justamente entrenar este músculo para navegar toda la incertidumbre que hay para intentar vivir la mejor versión de nuestras vidas que sea posible y demás. Pero eso no significa que mm, no estemos navegando también sistemas que están plagados de injusticias, de mala suerte, de cosas que De están fuera de nuestro control. desequilibrios. Claro. Y poner todo el peso o todo el foco en tu capacidad de resiliencia, ¿no? De ser capaz de aguantar golpes y volver al punto de partida una y otra vez, se vuelve tóxico porque te está poniendo esa carga en ti. Me gusta mucho el concepto que comenta justamente Bruce Daisley en este libro, como, bueno, parece que lo presenta como una alternativa, yo creo que es más que nada como la otra herramienta o la otra palanca necesaria, y que creo que hemos hablado de esto con otras palabras en el podcast en el pasado, que es el concepto de fortitud, ¿no? Que si bien eso, la resiliencia, como tú comentabas, es como esta capacidad de, bueno, pues por decirlo así, aguantar el chaparrón y, y recuperarte. Totalmente. La, for- la fortitud es la actitud con la cual te enfrentas al chaparrón. Si te estás enfrentando Mm. con coraje, ¿no? Eh, o desde un modo más, pues eso, más desamparado, ¿no? Y esto es una cosa que hemos hablado en el pasado en el podcast. Recuerdo haber comentado yo un concepto de los estoicos que a mí me gusta mucho porque creo que sí que sirve para a veces como encarar algunas de estas situaciones cuando algo ocurre, que es el concepto del amor fati, ¿no? Que es mm, como Cierto. la traducción literal sería algo así como amar tu destino, ¿no? O amar o abrazar lo que te está ocurriendo. La idea de, pues eso, de repente nos dicen que no a una, yo qué sé, a una posible inversión o de repente pues pasa Eso ha una pasado. cosa que denota la fragilidad del sistema, de lo que estás intentando construir y demás, y en vez de enfrentarse a eso con desamparo, casi hacerlo con gratitud de un poco el ejemplo así como, yo qué sé, como más explícito sería decir, pues me alegro que me haya pasado esto porque eso me sirve para darme cuenta de que tengo que hacer A, B y C, ¿no?
Y es un poco lo que estábamos también aludiendo la semana pasada con el tema del antifrágil, ¿no? Es decir, vale, en este caso hace un par de semanas yo estaba haciendo un bloqueo para hacer ciertas cosas en Otter y no estaba disponible. Es un fastidio. Me alegro que se haya hecho explícito, porque no estamos buscando culpables. Esto nos da la posibilidad de llevar este sistema al siguiente nivel. Y tenemos el control de tomar la decisión de si eso es más importante que otras cosas que teníamos planeado. Son decisiones y son cosas que son difíciles. Pero eso te sirve como para hacer ese push, romper esa barrera y no solamente haberte apoyado en tu resiliencia para que ese golpe no te tumbe, sino poder llegar a un estado diferente en el que estabas inicialmente antes de recibir ese impacto, ¿no? Sí, yo creo que, mira, además, con esto que acabas de decir, creo que ya tenemos como la imagen completa de cuáles serían esos recursos que conecta a la resiliencia, en realidad. Ujú. Porque por un lado está, y no quiero que esto suene a Mr. Wonderful, la idea que justamente tú hablabas, suena mejor la parte estoica, ¿no? Del amor fati, no es tanto de tacita de buenos días, pero es justamente esta idea de, bueno, aceptar sin resistencia aquello que pasa, Ujú. ¿no? Llámalo abrazar el presente, llámalo observar sin juzgar Sin y juzgar, utilizar sí. justamente eso para, ¿no? La resiliencia nos puede ayudar a conectar eso justamente con esa idea de fortitud, que es qué acción tomo. Y puede ser justamente Ujú. una manera muy estratégica de verlo, porque si lo hacemos desde el abrazar el presente con resiliencia para ir hacia el futuro, y lo hacemos desde esa actitud de más de observadores, con la mente fría, por así decirlo, ¿no? O templada, mejor dicho, seguramente podamos tomar mejores decisiones. Y pienso que eso es lo Ujú. interesante, ¿no? Y mira, me parece muy guay esta idea, ¿no? De decir, ostras, usemos la resiliencia, sí, conectándolo con esta balanza, ¿no? Es como si fuera una balanza Claro. que podemos equilibrar de estas dos actitudes o mentalidades que son también recursos que podemos usar. Y es como o lo podemos ver también como, como un triángulo, ¿no? Ujú. Ujú. De recursos son que deberían ir en pack realmente, ¿no? Por lo que hablábamos de, para que esa resiliencia no sea tóxica, usemos este pack. Exacto. Qué Exacto. bueno. Oye, esto me lo apunto, yo para mí, para mí misma. Creo que me voy a hacer este esquema ahora mismo. Pienso que puede ser muy útil plantearlo desde ahí, porque sí que es verdad que a veces inconscientemente, por todo lo que tú decías, ¿no? De aguantar el chaparrón, Ujú. pues vamos a veces aguantando un chaparrón tras otro, ¿no? Y nos podemos cansar, ¿no? En cambio, si lo vemos en el conjunto de recursos, Sí. pienso que es más fácil justamente salir de esa sensación de cansancio y ponernos en un plano más estratega, de Ujú. observadores, justamente, que es tan importante porque, bueno, porque es muy fácil quemarse, es que es muy fácil quemarse, totalmente. Yo lo entiendo perfectamente cuando la gente quiere tirar la toalla, porque hace falta un Sí. músculo mental y emocional que es muy determinante. Y para cerrar un poco esto, no sé si también un poco igual plantando una semilla para un futuro episodio, pero creo que es algo que está relacionado con esto de con ambas cosas, con la resiliencia y la fortitud, que es que cuando te centras solamente en la resiliencia, la idea, por ejemplo, de abandonar un proyecto no es posible. No es posible, Hmm, ¿no? Es como que tienes que aguantar. Es un fracaso en sí mismo el decir, dejo de perseguir esto para centrarme en otra cosa. De nuevo, ponemos el peso en el individuo y en los totalmente. emprendedores ocurre muchísimo eso, ¿no? Y la fortitud justamente te puede ayudar
a darte cuenta de cuando Es el momento de estás solamente soltar. aguantando el chaparrón, tomar el coraje de soltar una cosa para tomar la siguiente. Y, o sea, como que quiero que quede muy claro que muchas de estas cosas se pueden confundir con un positivismo absurdo de tú puedes, si Sí, el si quieres tienes puedes. esta mentalidad y igual simplemente te ayuda a dejar lo que no te sirve. Y eso es poder. Totalmente. Y es estratégico también. Exacto, exacto. Qué bueno. Pues qué bien, Miguel, haber rascado un poco más de la cuenta hoy con los temas o eso, ¿no? Ideas que queríamos compartir, porque a mí me ha servido un montón, la verdad, hablar de esto. Creo que visualizarlo también de esta manera en conjunto y entendiendo también estas 3 patas que nos aporta cada una y cómo las podemos utilizar, para mí va a ser muy útil, la verdad. Nunca lo Ujú, había visto ujú, así, o sea, también esto lo acabamos de crear a medida que hemos hablado y me parece un buen recurso a tener bajo la manga. Así ujú. que mira, una vez al mes nos quedamos sin temas para ver, qué más podemos rascar. Y nada, bueno, estamos ya, como dijimos el episodio pasado, ya como en los últimos episodios de este año. Creo que dejamos ahí en el episodio pasado como, una llamada a la acción ahí, barra tirada de caña por si alguien se animaba a hacer algo diferente, a quien le interese, pues podéis escuchar el episodio 44 hasta el final y por ahí hay algún regalito. Así que nada, a ver si nos inventamos algo diferente para cerrar el año o para empezarlo. Y ya casi un año de podcast. Ya ves, ya ves. A por el segundo. Exacto. Así que nada, genial. Pues me ha gustado mucho esta charla, Miguel. Espero que también os Lo guste a las mismo personas que digo. nos escucháis. Gracias, gracias de nuevo por estar ahí al otro lado y nos vemos la semana que viene con más y mejor en Building Better. Chao, chao. Chao, chao. Adeu.